Hay un tema que a todo padre de familia, y no solo un padre de familia, cualquier persona que tenga a cargo niños, jóvenes, a los que tenemos que formar y educar. Nos aterra, nos preocupa. Quizá tal vez usted no, sea un poco más valiente y menos temeroso de este tipo de temas, pero yo creo que a todos en alguna medida o en algún momento nos hemos preocupado y nos hemos dicho, Señor, cuando mi hijo o mi hija me pregunte acerca de sexualidad, ¿qué voy a hacer? Hay mil y unas recetas, hay mil y unos de los pensamientos en los que usted puede en este momento que se le vienen a la mente y dice, yo lo resolvería así, otro amigo te dice así, otra amiga, en fin. Esto no es de una receta en particular, pero sí un tema que se debe de abordar con nuestros hijos. Vamos a procurar en diferentes conversaciones que vamos a tener con Michelle, por cierto, buenas tardes Michelle. Buenas tardes Maure. Darle a ustedes sugerencias, darles posibles soluciones de cómo se pueden responder estas preguntas, no solamente adolescentes, sino desde niños. Porque desde ese momento van a empezar ellos a preguntar muchas cosas. Y es un tema que debemos de formar, pero formar a nuestros hijos. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Así es como usted decía. La sexualidad es un tema que atormenta, es curiosidad, da incertidumbre de toda persona. Todo el mundo en algún momento de su vida se ha sentido inquieto porque tiene preguntas sobre sexualidad o porque le hacen preguntas sobre sexualidad. La sexualidad vamos a tratarla de una manera y vamos a tratar de dejar los tabúes, vamos a tratar de dejar todo aquello que nos educaron en un inicio y vamos a mentalizarnos que la sexualidad es parte de nuestra vida, así como comer, así como ir a la escuela, ir al colegio, ir a trabajar. Es parte de nuestra vida y se debe hablar. En un inicio, la sexualidad se creía que era un tema que no se debía conversar, porque si se conversaba, podía estimular o incentivar a los jóvenes a que tuvieran relaciones sexuales, que es otro tema completamente. La sexualidad abarca absolutamente todo lo que tiene que ver con el cuerpo y la emoción de la persona. Tiene que ver con identidad de género, tiene que ver con sexo, hombre o mujer, tiene que ver también con reacciones de nuestro cuerpo, cambios físicos como lo de la pubertad, tiene que ver con muchísimas cosas que envuelven la sexualidad del ser humano. El niño es sexual desde el momento en que nace, y esto es algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el niño está pequeñito, por lo general, cuando empieza el proceso de autodescubrimiento, que es la etapa en la que la mayoría de los padres se alarman, porque los niños empiezan a autoestimularse, a tocarse. Lo primero que yo les digo a los papás es, entiendan una cosa, no lo está haciendo con la mente de adulto como la que usted está pensando. Sí. Porque cuando uno trae a la sexualidad infantil el morbo de la sexualidad adulta, es donde nos confundimos como padres o como educadores o como personas que nos encargamos de educar a niños. Claro. Entonces, tratar de que cuando vamos a hablar con los pequeñitos dejemos el morbo atrás y tratemos de responder las preguntas cuando ellos las hacen. Un niño va a entender la pregunta que hace en el momento adecuado. Si el padre llega y le hace una explicación sumamente extensa, va a ser muy complicado para ese pequeñito poder entenderla. Entonces, tratar de cuando el niño o la niña se acerque a él o a ella, o al educador, porque también el educador es una fuente directa de preguntas, responder de forma clara y directa. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los bebés? No vamos a entrar en detalle, pero sí, por ejemplo, la respuesta tiene que ser tal y como es. Y algo muy importante, y esto se ha repetido muchísimas veces, utilizar las palabras tal y como son. No ponerle nombres, o no utilizar adjetivos con los que denominamos las partes sexuales o las partes de nuestro cuerpo para tratar de hacer más liviano el tema, porque esto lo único que hace es confundir más al pequeñito, porque el día de mañana cuando tenga que enfrentarse a la sexualidad tal y como es, se va a confundir. La sexualidad está ligada de la autoestima, y esto es algo muy importante, y este es el tema fundamental que yo les quiero traer hoy. Tratemos de educar a nuestros niños desde el punto de que lo que nosotros les vayamos a decir va a determinar el autoestima y el autoconcepto de cada uno. Si yo desde pequeñito le estoy diciendo que esas partes son malas, que eso es sucio, que eso es cochino, tápese eso,
y palabras mucho más ofensivas que a veces utilizan los papás y las mamás, entonces vamos a, en ese momento, hacer una mutilación a ese cuerpo. Entonces, el día de mañana, cuando ese niño empiece a tener un desarrollo normal, la primera fuente que va a recurrir no va a ser papá y mamá, porque cuando en algún momento lo hizo y tuvo alguna inquietud sobre su parte sexual o sus partes sexuales, el papá la mutiló. Entonces, desde ese momento hay que tratar de evitar eso. Ahora, ¿qué pasa si ya lo hicimos? Porque puede suceder, así fue como nos educaron a nosotros. Bueno, es de humanos equivocarse. Hijo, la vez pasada que me hiciste una pregunta, no te respondí como era. Ahora que me fui a estudiar y investigué un poco, es así y así. Entonces, tratar de utilizar el vocabulario, eso es una de las cosas fundamentales. Ahora, ¿qué pasa si los niños no preguntan sobre sexualidad? Bueno, más o menos entre los 4 y los 6 años es importante ya empezarles a hablar sobre sexualidad. Entonces, podemos tomar diferentes situaciones que se vean en la televisión, aprovechar una pareja que va caminando por la calle, alguna situación de juego cuando vamos al zoológico y tal vez los mismos animales están reproduciéndose o teniendo algún acto sexual, entonces ahí podemos aprovechar para iniciar esa educación en sexualidad. Pero sobre todo, tratemos de que involucremos el amor cuando eduquemos en la sexualidad y olvidémonos de aquellos tabúes y aquellos mitos que nos educaron a nosotros. Un niño va a preguntar lo que quiere saber. Y si no, busquemos ilustraciones, busquemos libros, informémonos, preguntemos para poder así educar. Y sobre todo, no nos alarmemos. Puede que sea que no sepamos la respuesta. Entonces, busquémosla y luego le respondemos, pero que nunca se quede sin responder. Y les traigo este pequeño mensaje que dice así: una educación sexual adecuada desde temprana edad puede contribuir a que niños y niñas se desarrollen en forma más equilibrada, sean capaces de comprender los cambios que experimentan en su propio cuerpo, en sus estados de ánimo y la manera de relacionarse con los demás. De este modo dispondrán de mejores herramientas para tomar decisiones que les ayuden a vivir su sexualidad y evitar situaciones riesgosas para su salud física o mental. Esto es importantísimo. Si educamos a los niños y a las niñas y a los adolescentes para que sepan que las partes íntimas son privadas pero no secretas, vamos a ayudarlos a evitar situaciones muy trágicas como el abuso sexual o algún otro tipo de abuso, que es un tema que en próximas días que vamos a estar aquí vamos a tocar también. Pero ojalá ustedes puedan empezar el día de hoy a liberarse de esos tabúes y empezar a educar sexualmente a los niños con mucho amor. Principalmente si no queremos nosotros llorar la mala educación que le podemos dar a nuestros hijos en un futuro. Michelle, una invitación que tenemos que hacer, hay una charla muy interesante que también a todos los papás y a todos los maestros es fundamental que puedan compartir. Sí, son las técnicas innovadoras para el manejo de niños y niñas adolescentes que tienen el síndrome de Asperger. Esta charla la estamos haciendo a petición de muchos televidentes que cuando hablamos del tema quedaron con inquietudes. Entonces, ojalá puedan asistir el día sábado 16 de mayo de 9 a 11 de la mañana en la cafetería Bonen Café, pero eso sí, llamen y reserven su cupo porque es cupo limitado. Sí, así que entonces para que usted pueda tener su cupo bien asegurado, ahí tienen la información en pantalla, el número de teléfono al cual ustedes pueden llamar para que así ustedes puedan reservar su cupo. Le van a decir de qué manera usted lo puede reservar, es haciendo un depósito, pero bueno, toda esa información se la dan a ustedes por el teléfono, así que ya saben. ¿Ah? ¿Sí? ¿En Guadalupe qué? En Guadalupe, sí, en Guadalupe. Ah, bueno, sí. En la cafetería Bonen Café a la par de la... Al costado sur de la clínica Católica, en el edificio Centauro. Así, exactamente, así para que ustedes puedan tener más claro dónde va a ser el lugar y la ubicación exacta. Así que ya saben, la invitación está hecha y no la desaprovechen. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias a ustedes. Y ustedes van a ir a un corte comercial, pero luego, inmediatamente, nos está esperando Adriana.